Buenísimas, buenísimas, buenísimas y soleadas mañanitas. Mi Cristo interior, saluda y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, mañana o cualquier día. Hoy es jueves 11 de abril de 2019. El programa es el número 1948. Que el Espíritu de Sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos. Gracias por lo que en ellos escriben, gracias por hacerlo cortico, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. ¿Quién fue Francisco de Asís? ¿Han oído ustedes de él? ¿Quién era? ¿Y qué hizo famoso? Nació en Asís, Italia, en 1182. Su madre se llamaba Pica y fue sumamente estimada por él durante toda su vida. Su padre era Pedro Bernardone, un hombre muy admirador y amigo de Francia, por lo cual le puso el nombre de Francisco, que significa el pequeño francesito. Francesito. Cuando joven, a Francisco lo que le agradaba era asistir a fiestas, paseos y reuniones con mucha música. Su padre tenía uno de los mejores almacenes de ropa en la ciudad y el muchacho le sobraba el dinero. Los negocios y el estudio no le llamaban la atención, pero tenía la calidad de no negar un favor o una ayuda a un pobre siempre que pudiera hacerlo. Tenía 20 años cuando hubo una guerra entre Asís y la ciudad de Perugia. Francisco salió a combatir por su ciudad y cayó prisionero de los enemigos. La prisión duró 1 año, tiempo que él aprovechó para meditar y pensar seriamente la vida. Francisco no llegó al campo de batalla porque se enfermó en plena enfermedad oyó que una voz del cielo le decía: ¿por qué dedicarse a servir a los jornaleros en vez de consagrarse a servir al jefe supremo de todos? Entonces se volvió a su ciudad, pero ya no a divertirse y parrandear, sino a meditar en serio acerca de su futuro. La gente, al verlo tan silencioso y meditabundo, pensaba que Francisco probablemente estaba enamorado. Él comentaba: sí, estoy enamorado, y es de la novia más fiel y más pura y santificadora que existe. Los demás no sabían de quién se trataba, pero él sí sabía muy bien que estaba enamorado de la pobreza, o sea, de una manera de vivir que fuera lo más parecida posible al modo totalmente pobre como vivió Jesús. Y se fue convenciendo de que debía vender todos sus bienes y darlos a los pobres. Paseando un día por el campo encontró a un leproso lleno de llagas y sintió un gran asco hacia él. Pero sintió también una inspiración divina que le decía que si no obramos contra nuestros instintos nunca seremos santos. Entonces se acercó al leproso y, venciendo la espontánea repugnancia que sentía, le besó las llagas. Desde que hizo este acto heroico logró conseguir de Dios una gran fuerza para dominar sus instintos y poder sacrificarse siempre a favor de los demás. Desde aquel día empezó a visitar a los enfermos en los hospitales y a los pobres, y les regalaba cuanto llevaba consigo. El señor obispo le regaló un vestido de uno de sus trabajadores del campo, una sencilla túnica de tela ordinaria amarrada en la cintura con un cordón. Francisco trazó una cruz con tiza sobre su nueva túnica y con esta vistió y pasó el resto de su vida. Ese sería el hábito de sus religiosos después, el vestido de un campesino pobre, de un sencillo obrero. Se fue de los campos orando y cantando. Unos guerrilleros lo encontraron y le dijeron: ¿usted quién es? Él respondió: yo soy el heraldo o mensajero del gran rey. Los otros no entendieron qué les quería decir y con esto, en cambio, en su respuesta le dieron una paliza. Él siguió lo mismo de contento, cantando y rezando a Dios. Después volvió a Asís a dedicarse a levantar y reconstruir la iglesia de San Damián, y para ello empezó a recorrer las calles pidiendo limosna. La gente que antes lo había visto rico y elegante, ahora lo encontraba pidiendo limosna y vestido tan pobre, se burlaba de él, pero consiguió reconstruir el pequeño templo. La llamó la Porciúncula. Este nombre es queridísimo por los franciscanos de todo el mundo, porque en la capilla llamada así fue donde Francisco empezó su comunidad.
Porciúncula significa pequeño terreno. Era una finquita chiquita con una capillita en ruinas. Estaba a 4 kilómetros de Asís. Los padres benedictinos le dieron permiso de irse a vivir allá y nuestro santo le agradaba el sitio por lo pacífico y solitario y porque la capilla estaba dedicada a la Santísima Virgen. En la misa de la fiesta del apóstol San Matías, el cielo le mostró lo que esperaba de él, y fue por medio del Evangelio de ese día que el programa que Cristo dio a los apóstoles cuando les envió a predicar. Dice así: vayan a proclamar que el reino de los cielos está cerca, no lleven dinero ni sandalias ni doble vestido para cambiarse. Gratis han recibido, den también gratuitamente. Francisco tomó esto a la letra y se propuso dedicarse al apostolado, pero en medio de la pobreza más estricta. Cuando San Buenaventura, que se encontró con el santo, un hombre a quien un cáncer le había desfigurado horriblemente la cara. El otro intentó arrodillarse a sus pies, pero Francisco se lo limpió y le dio un beso en la cara, y el enfermo quedó instantáneamente curado. Y la gente decía: no se sabe qué admirar más, si el beso o el milagro. El primero que se le unió en su vida de apostolado fue Bernardo de Quintavalle, un rico comerciante de Asís, el cual invitaba con frecuencia a Francisco a su casa, y por la noche se hacía el dormido y veía que el santo se levantaba y empleaba muchas horas dedicadas a la oración, repitiendo: mi Dios y mi todo. Le pidió que le admitiera como su discípulo, vendió todos sus bienes y los dio a los pobres y se fue acompañando a la Porciúncula. El segundo compañero fue Pedro de Cataneo, canónico de la Catedral de Asís. El tercero fue Fray Gil, célebre por su sencillez. Cuando ya Francisco tenía 12 compañeros, se fueron a Roma a pedirle al Papa que aprobara su comunidad. Viajaron a pie, cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente les daba. En Roma no quería aprobar esta comunidad porque les parecía demasiado rígida en cuanto a la pobreza, pero al fin un cardenal dijo: no los podemos prohibir que vivan como lo mandó Cristo en el Evangelio. Recibieron la aprobación y se volvieron a Asís a vivir en pobreza, en oración, en santa alegría y gran fraternidad junto a la iglesia de la Porciúncula. Clara, una joven muy santa de Asís, se entusiasmó y por esa vida de pobreza, oración y santa alegría que llevaban los seguidores de Francisco, y abandonando su familia, huyó a hacerse monja según su sabia dirección. Cuenta Clara que fundó con él las hermanas clarisas, que tienen hoy convento en todo el mundo. Francisco tenía la rara cualidad de hacerse querer de los animales. Las golondrinas le seguían en bandadas y formaban una cruz por encima de donde él predicaba. Cuando estaba solo en el monte, una mirla venía a despertarlo con su canto cuando era a la hora de la oración a la medianoche. Pero si el santo estaba enfermo, el animal no lo despertaba. Un conejito le siguió por algún tiempo con gran cariño. Dicen que un lobo feroz le obedeció cuando el santo le pidió que dejara de atacar a la gente. Francisco se retiró por 40 días al monte Alvernia a meditar, y tanto pensó en las heridas de Cristo que él también se le formaron las mismas heridas en las manos, en los pies y en el costado. Los seguidores de San Francisco llegaron a ser tan numerosos que en el año 1219, en una reunión general llamado el Capítulo de las Esteras, se reunieron en Asís más de 5.000 franciscanos. Al santo le emocionaba mucho ver que todas partes aparecían vocaciones y que de las más diversas regiones le pedían que les enviara a sus discípulos tan fervorosos a que predicaran. Él les insistía en que amaran mucho a Jesucristo y a la Santa Iglesia Católica, y que vieran con el mayor desprendimiento posible hacia los bienes materiales, y no se cansaba de recomendarles que cumplieran lo más exactamente posible todo lo que mandaba el Santo Evangelio. Por no cuidarse bien en las calentísimas arenas del desierto de Egipto, se enfermó de los ojos y cuando murió estaba casi completamente ciego. Un sufrimiento más que el Señor le permitía para que ganara más premios en el cielo. San Francisco, que era un verdadero poeta y le encantaba recorrer cuando solo tenía 44 años, sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad.
Dejaba fundada la comunidad de los franciscanos y la de las hermanas clarisas. Con esto contribuyó enormemente a enfervorizar la Iglesia católica y a extender la religión de Cristo por todos los países del mundo. Los seguidores de San Francisco, franciscanos, capuchinos, clarisas, son el grupo religioso más numeroso que existe en la Iglesia católica. El 3 de octubre de 1226, acostado en el duro suelo, cubierto con un hábito que le había prestado de limosna y pidiendo a sus seguidores que se amen siempre como Cristo los amó, murió como había vivido, lleno de alegría, de paz y de amor. Cuando apenas habían transcurrido 2 años después de su muerte, el sumo pontífice lo declaró santo y en todos los países de la tierra se venera su admirable y se admira a este hombre sencillo y bueno que pasó por el mundo enseñando a amar la naturaleza y a vivir desprendido de los bienes materiales y enamorado de nuestro buen Dios. Fue el quien popularizó la costumbre de hacer pesebres en Navidad. San Francisco pasó la Navidad de 1223 en Grecia, en el valle del Rieti. Con tal ocasión había dicho a un amigo, Juan de Bellita, quisiera hacer una especie de representación viviente del nacimiento de Jesús en Belén para presenciar, por decirlo así, con los ojos del cuerpo la humildad de la encarnación y verle recostado en el pesebre entre el buey y el asno. En efecto, el santo construyó entonces en la ermita una especie de cueva, trajo un buey y un asno y a un grupo de personas. Todos asistieron a la misa de medianoche, en la que Francisco actuó como diácono y predicó sobre el misterio de la Natividad. Francisco de Asís. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana, viernes, hablaremos de todo un poco, viernes cultural. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, te sientes pobre o enfermo, tienes celos, tienes ira, tienes miedo, invoca el espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine, y tú cuéntale, y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida, y si es contigo, perdónate, ama, agradece, y no se les olvide reír, pero por nada del mundo, pues la risa es el remedio infalible. Hasta mañana.